Domingo séptimo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, os hablo a lo humano, por la debilidad de vuestra carne. Así como empleasteis vuestros miembros en servir a la impureza e injusticia para pecar, así ahora empleadlos en servir a la virtud para santificaros. Cuando erais esclavos del pecado, no llevabais el yugo de la justicia. Mas ¿qué frutos sacasteis entonces de lo que ahora os ruboriza? Pues el paradero de aquello es la muerte. Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestra santificación y por fin la vida eterna, porque el salario del pecado es la muerte, y el galardón de Dios es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Por sus frutos pues los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que entrará en el reino de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído cómo nuestro Señor nos habla de los frutos buenos y los frutos malos. Los frutos normalmente nacen de árboles. Entonces nuestro Señor dice, un buen árbol da frutos buenos. Eso todo lo entendemos fácilmente. Y un árbol malo da frutos malos. Y eso también lo entendemos. Hay árboles que dan frutos venenosos, hay árboles que dan frutos que sirven para alimentarnos y que no son útiles, que son buenos. Entonces nuestro Señor nos dice que por sus frutos los conoceréis. Eso se aplica también en la vida humana. Vemos cómo hay situaciones, por ejemplo, una falsa religión produce malos frutos porque esas personas no se pueden salvar, esas personas adquieren vicios, en lugar de llevarlos al bien, los lleva al mal. Hay situaciones, hay lugares que también, cuando vemos los que van ahí, los que frecuentan esos lugares, tienen malos frutos, y por eso decimos que esos lugares son malos, o que no hay que ir a esos lugares, o que no hay que participar en ciertas situaciones en las que vemos que hay malos frutos. Y esa se puede aplicar a muchas cosas también. Los libros o malos libros, ¿verdad?, que producen malos frutos. También las malas compañías, las malas situaciones y también las malas actitudes. A eso lo podemos constatar en nosotros mismos, ¿verdad? Que en ciertas situaciones nosotros estamos portados a hacer pecados. Entonces sabemos que esas situaciones son malas para nosotros. Y por eso tratamos de evitarlas, ¿verdad? Tal vez sea ver algo en la pantalla, pues tal vez sea alguna amistad, tal vez sea
alguna mala costumbre que tenemos. Entonces, a veces al principio no parece malo, pero ya por sus frutos los conoceréis, como dijo nuestro Señor. Entonces vemos que eso no nos ayuda. Así que el demonio a lo largo de la historia siempre ha tratado de falsificar el bien y para que la gente llevarla al infierno, y entonces toma la apariencia de bien, pero en esas situaciones nos damos cuenta que son malas porque dan malos frutos. Así el demonio ha inventado falsas religiones, que ha suscitado hombres malos, que han fundado malas religiones para desviar de la verdadera religión, para que la gente esté ocupada en otras cosas, y así las mantiene distraídas y olvidan lo esencial. Así también el mundo moderno, por ejemplo, quiere hacernos olvidar lo esencial, y los enemigos de Dios lo saben muy bien. Por eso la masonería, los enemigos de Dios promueven esas diversiones que parecen inocentes, pero que les dan demasiada importancia y hacen que la gente no se preocupe por Dios. En otros tiempos, en los pueblos católicos, en la sociedad católica, lo más importante pues era la misa del domingo, todos iban a misa y para ellos era el momento más importante. Entonces, hoy ya la gente tiene tantas distracciones que ya se olvidan de lo esencial. Incluso los católicos ya no se olvidan de practicar porque tienen que ir al partido de fútbol, porque tienen esa propaganda por distracciones que en sí no tienen importancia, pero que la gente les da mucha importancia. Los enemigos de Dios promueven todo eso para que la gente se olvide de la misa, se olvide del rosario, se olvide incluso de la familia, ¿verdad? De vivir en familia, porque tienen que ir allá, tienen que venir acá, y están absorbidos por esta sociedad que no es cristiana, y ahí está el problema. Pero también el enemigo suscita, incluso dentro de la iglesia, personas que hacen daño y que a veces con mala intención y a veces no con tan mala intención, pero de todos modos el demonio promueve eso para debilitar la religión, para debilitar la fe. Entonces en la iglesia ha surgido ese movimiento del liberalismo católico, esos católicos liberales que creen que se puede conciliar la iglesia con el mundo moderno, con el mundo liberal. Y entonces toman actitudes ambiguas, toman actitudes que no son correctas y que desvían de lo esencial y que no producen buenos frutos. ¿Por qué? Porque esa gente nunca se santifica. Los católicos liberales serán siempre católicos mediocres y nunca crecerán realmente en la santidad, en la virtud, en el amor a Dios. Siempre serán católicos mediocres. Y es lo que hoy vemos por todos lados, los católicos mediocres, incluso en la tradición también. En la tradición hay mucho de eso, y hay católicos que ven la tradición como un folclore. O sea, no es suficiente la misa, no es suficiente los sacramentos, se necesita algo más que eso, se necesita tener la vida cristiana, porque de hecho la misa, los sacramentos están hechos para que seamos mejores y para que cada día nos santifiquemos más. Entonces, si la gente no se mejora, no se ve nada especial, no se santifica, quiere decir que está yendo a misa nada más por folclore, por costumbre, porque todo el mundo va, y porque mis papás iban, pues yo también voy, y todos hacen eso. Bueno, es buena la misa, claro, pero no basta asistir, hay que vivir eso.
Entonces los católicos liberales no quieren tomar consecuencias en sus actos. Y ahí está, yo pienso de una manera y vivo de otra. Es una manera incoherente. Decir, bueno, yo creo en Dios, pero en mi vida me comporto como si Dios no existe. Yo amo a Dios, yo amo al prójimo, pero en mi vida no se nota que amo al prójimo. No basta decirlo, no basta pensarlo y no basta desearlo. Hay que vivir eso. Y es lo que no entienden los católicos liberales, porque ya se acostumbraron al confort, a la comodidad, a que no les exijan, a que no les... Sí, porque los católicos liberales, yo he tenido casos así, de que cuando un sacerdote les dice, esto sí, esto no, eso no lo hagas porque está mal, se molestan. Pero cuando hay un sacerdote que les dice a todos sí, y que les da por su lado, y que los lleva por donde ellos quieren, lo que les gusta, lo que a ellos les parece, entonces dicen, ¡ay, qué buen sacerdote! Ese sacerdote es bueno, es muy buena gente, es muy caritativo, porque no les contradice sus malas tendencias. Y así son los católicos liberales. Entonces, el problema es que pues, el liberalismo se ha introducido en la Iglesia, no solo entre los fieles, sino también entre los medios eclesiásticos y hasta el mismo Papa. Y estamos nosotros aquí luchando contra eso, porque eso fue condenado por la Iglesia. Y hay papas que han dicho, cuidado, el liberalismo no debe entrar en la Iglesia. Y hay papas que han dicho que los católicos liberales son los peores enemigos de la Iglesia. ¿Cómo es posible? Pues sí, porque realmente los enemigos están fuera y sabemos dónde están y sabemos cómo protegernos, mientras que los católicos liberales están dentro y nos hacen, nos sabotean lo que nosotros queremos hacer para santificarnos, para realmente ser católicos. Y esos católicos liberales sabotean el trabajo de los católicos que quieren portarse bien. Porque dicen, no, es que no reces tanto, es que ya eres fanático, si rezas un segundo rosario, estás exagerando, eres fanático. Se burlan de los buenos católicos y utilizan varias maneras para ridiculizarlos y de esa manera hacen daño. Es una actitud que da malos frutos. Entonces tengamos cuidado si nosotros de alguna manera estamos contagiados, que todos tenemos algo de liberales porque pues somos pecadores. Entonces hay unos que son más liberales porque son más obstinados y más y que les gusta hacer propaganda a lo que ellos piensan. Entonces sí puede ser más grave, ¿verdad? Pero ese mal está ahorita en el ambiente, en la atmósfera, se pudiera decir, que en el aire que respiramos está el liberalismo hoy, donde quiera que vamos, la gente ya tiene su manera de pensar y de ser, que es contagioso, y nosotros, si no tenemos cuidado, pues nos dejamos llevar por la mentalidad del mundo. ¿Y qué es lo más importante para Dios? ¿Y qué es lo más importante para la gente del mundo? No es lo mismo. Debemos hacer la diferencia. Y a veces hay católicos que son muy mundanos. Les gusta andar en la calle, les gusta que los vean, que los elogien, que los alaben. Les gusta que el mundo... Y esa gente hace mucho daño en la iglesia. Van a misa más para que los vean que para rezar. A ver, y están mirando qué hacen los demás y todo. Es una mentalidad completamente mundana. Entonces, ciertamente debemos tener un espíritu sociable. Debemos saber tratar a los demás, vivir con los demás, pero sin ser mundanos.
Entonces ese equilibrio a veces la gente no lo logra, pero hay que tratar de entenderlo, ¿verdad? Es posible vivir en sociedad, saber socializar con los demás sin ser mundanos. Entonces, y eso es cristiano, ¿verdad? No es bueno tampoco esas personas que son demasiado cerradas y que no, o que son muy tímidas, ¿verdad? Y que no saben hablar, que no saben explicarse, o incluso para que uno los ayude, ¿verdad? Es bueno que esta gente se abra un poquito, ¿no? Pero no es lo mismo la sociabilidad que la mundanidad. Entonces hay personas que les gusta presumir, son una mentalidad de que quieren que los admiren, se sienten mejor que los demás en algo. Todos tenemos nuestras cualidades, algunos tenemos cualidades que otros no tienen, eso es normal, pero no debemos hacer así demasiado exclusivos y debemos hacer participar a los demás de lo que Dios nos dio a nosotros, y eso consiste en la caridad cristiana, y eso es la práctica de todas las virtudes en sociedad, cuando cada quien da de lo que tiene a los demás. Entonces, cada quien hace lo que puede, algunos ayudan, otros, cada quien vea lo que puede hacer, y eso es espíritu cristiano, ¿verdad? Pero el mundano es alguien que quiere recibir, que no quiere dar, y que sabe pedir, que sabe exigir. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a aquello. Es muy típico de los católicos liberales, o de las mujeres, se han visto, las mujeres feministas son así, nomás tienen derechos y hay que plegarse delante de ellas de todos sus caprichos. Entonces eso es malo, porque da malos frutos, y en lugar de unir crea división, en lugar de ayudar, es como una manera de alejarse y de abandonar a los demás. Entonces son malos frutos, ¿verdad? Entonces siempre debemos estar atentos en todo, porque esta regla que Jesucristo nos dio es muy eficaz. Vean ustedes los frutos de las cosas, de lo que ustedes ven, lo que ustedes... Incluso a veces de nuestras propias actitudes nos dicen, no, es que yo cuando yo me enojo digo tonterías, y ya después me doy cuenta y dije, es que no debía enojarme así. Entonces me doy cuenta que eso es un árbol malo, la ira, y que da malos frutos. Entonces yo corrijo mi vida, mis actitudes, y me doy cuenta qué es lo que me hace bien, qué es lo que no me hace bien. Es bueno reflexionar sobre lo que hemos hecho en el pasado para poder corregir. Pero hay gente que siempre comete los mismos errores toda su vida y nunca se mejoran, porque nunca se ponen a reflexionar y decir, es que aquí yo me equivoqué. No tienen esa actitud de reflexiva, decir, ¿por qué me pasa siempre este problema? ¿Por qué siempre yo tengo esto me sucede? Y a mí y a los otros no. Hay que usar la cabeza. Dios nos dio la cabeza para usarla. Entonces, si vemos que algo no da fruto o que da frutos malos, pues es el momento de decir, bueno, ¿qué debo cambiar? ¿Qué debo mejorar? Y así sucede en todas las cosas, en todos los ambientes, ¿verdad? Entonces hemos visto que el demonio ha sembrado la cizaña dentro de la iglesia para destruir la iglesia. Y por eso Monseñor Lefebvre fundó la Fraternidad San Pío X, que fue es como una manera, como un salvavidas después del Concilio Vaticano II, después de las reformas de la iglesia, que fue como un golpe de Estado dentro de la iglesia de los modernistas, de aquellas personas que el Papa prohibía, que condenaba, esos teólogos modernistas que el Papa Pío XII condenaba y que perseguía. Pues resultó que ellos fueron los que hicieron el concilio y tomaron el poder en la iglesia. Es como un golpe de Estado. Entonces, toda esa gente
que después llegaron a ser cardenales y que los hicieron obispos y que los hicieron... Y entonces llegaron a ser papas. El Papa Benedicto XVI era uno de los grandes teólogos del Concilio Vaticano II, de los primeros. Y hay libros en el que están escritos por los grandes modernistas, y está también ahí el nombre de Ratzinger. O sea, él colaboró estrechamente con los peores modernistas que podamos imaginar y escribió libros con ellos, y después al final de su vida reeditó todas sus obras y nunca se retractó de nada. O sea, de todas sus obras que él había escrito hizo una especie de colección y la reeditó de nuevo, pero no puso ahí, bueno, en esto me equivoqué, en esto corrijo, en esto no dije al sí, entonces nada, ninguna corrección. Y él reeditó sus obras al final de su vida. Entonces no hubo conversión, pues llegó a ser papa, era un papa modernista, y mucha gente lo tiene por un buen papa conservador, porque tenía una cierta dignidad, por no seas en ciertas cosas parecía con una cierta dignidad, pero no quiere decir que era un papa católico, era un papa modernista completamente. Y entonces la gente, él hizo un catecismo que llama Catecismo de la Iglesia Católica, que es modernista, pero tiene las apariencias de conservador, y mucha gente lo tiene como referencia a ese libro. Pero Monseñor Tissier de Malherbe, él hizo un estudio sobre ese, y él sacó por qué ese catecismo es modernista. Pero ¿cómo es posible que haya tradicionalistas que usan ese catecismo como referencia? Tiene una apariencia conservadora ese catecismo, pero si uno escarba, si uno lo busca bien, eso es modernista. Entonces, no puede usarse como una referencia. Entonces, la obra de Monseñor Lefebvre fue hecha como un salvavidas después de este naufragio conciliar, y era la intención de Monseñor Lefebvre conservar la fe en su pureza, porque es eso lo que da fruto. No hay que hacerse ilusiones. Hay gente que cree que la iglesia está bien cuando hay mucha gente en la misa, cuando hay una bonita misa, cuando hay una bonita iglesia. Esos son frutos. No, eso es muy secundario. Los frutos, los que Jesucristo quiere y para los cuales Él hizo su iglesia, son los frutos de santidad en las personas. No es tanto que tenga una bonita iglesia, que vengan bien vestidos, porque algunos tradicionalistas vienen en corbata y vienen así, muy elegantes, y creen que por eso son buenos católicos. Eso está bien, porque es respetuoso para la misa, pero no es lo esencial ni lo más importante. Yo me han dicho que en Estados Unidos, en algunos lugares, las iglesias de la fraternidad le exigen a la gente venir en corbata, pero no de eso, digamos, podría ser algo bueno, pero hay que tener en cuenta que hay gente pobre que no puede pagarse una corbata y un abrigo. Entonces, todos deben venir limpios a la misa, aseados, y vestirse lo mejor que puedan, pero hay que pensar que a veces hay gente pobre que no puede pagarse un saco y una corbata. Entonces es un abuso, y en capillas de Estados Unidos le exigen, en la fraternidad les piden que vayan con corbata, como una exigencia, pero nunca Jesucristo dijo que para ir a misa había que... Sí, hay que vestirse dignamente, eso sí, con respeto. Estas son cosas que no son necesarias absolutamente, pero el respeto sí, ¿verdad? El respeto sí es necesario. Entonces, la fraternidad nació, en primer lugar, para conservar la doctrina de la fe que estaba siendo destruida en la iglesia, que estaba siendo corrompida. Y en parte, Monseñor logró que no siguieran haciendo cosas más malas,
porque el hecho de que existiera la fraternidad, eso hizo que la iglesia oficial pues se detuviera un poco y que no continuara con tantos abusos, porque si no iban a darle la razón a Monseñor Lefebvre, y por eso el solo hecho que existiera la fraternidad frenó mucho a los modernistas y tomaron apariencias más tradicionales para parecer más tradicionales. Pero si no hubiera existido Monseñor Lefebvre, yo creo que la situación hubiera sido mucho más grave y más caótica en la iglesia, hubiera habido mucho más abusos y escándalos. Pero de cierta manera el ejemplo de Monseñor, de su fraternidad, frenó mucho a la iglesia conciliar. Entonces, es porque Monseñor le dio prioridad a la doctrina de la fe, que estaba siendo pervertida, modificada, omitida, etcétera. Entonces el primer objetivo de la fraternidad es preservar la doctrina de la fe. Entonces hay tradicionalistas que piensan que nosotros estamos bien, que la fraternidad está bien, o que los tradicionalistas tienen razón porque tienen mucha gente, porque tienen muchas iglesias, porque tienen iglesias bonitas, porque tienen ceremonias bonitas, porque cantan muy bien, etcétera, hay incienso. Bueno, eso ayuda, pero no es lo esencial. Y no hay que perder de vista lo esencial. Lo esencial es la conservación de la fe, que nos dice cómo recibir los sacramentos, cómo asistir a la misa, cómo ser buenos católicos. Así que la fe es antes que la misa. Y en la fraternidad, ya con el tiempo, los que tomaron el poder en la fraternidad no quisieron seguir bien las líneas de Monseñor Lefebvre. Y por eso hoy la fraternidad está en otra situación. Ya no es lo mismo. Entonces yo viví en la época en que yo fui ordenado por Monseñor Lefebvre. Yo viví en el seminario de Con cuando Monseñor estaba ahí, que nos hacía conferencias, que podíamos irlo a ver y platicar con él. Y el ambiente que había en la fraternidad de aquel tiempo, prácticamente todos los sacerdotes, era de combate, de lucha contra el modernismo. Y entonces ahora la fraternidad ha cambiado muchísimo. Ya no es igual, ya no es el mismo ambiente, lo puedo decir. No es la misma situación, ya es diferente, es otra cosa. Y es por el trabajo de liberal de Monseñor Felé y el padre Smithberger, que digan lo que quieran, pero ellos le han cambiado el espíritu a la fraternidad. Ya no es igual. Entonces, le han dado mucha importancia en la fraternidad a la misa, a los sacramentos, que sí, son importantes, claro que sí, pero se ha dejado de lado, poco a poquito, insensiblemente, el combate doctrinal. ¿A dónde vamos así? Entonces, es como un edificio que se le quita el fundamento, pues ese edificio un día a otro se va a caer, se va a agrietar y no tiene consistencia. Y ese es el gran problema de la fraternidad. Entonces, no estamos bien seguros, pero es posible que el padre Pagliarani de alguna manera frenó a Monseñor Felé, es posible, porque iba a haber en el año, me parece, 2018, un acuerdo con Roma, y que fue el año en que fue elegido el padre Pagliarani como superior de la fraternidad. Y en ese año se quería hacer ese acuerdo con Roma, un acuerdo doctrinal. Parece ser que el padre Pagliarani se opuso a ese acuerdo. Entonces, si es verdad, pues es una buena noticia. Entonces, yo no sé, no sé si estas consagraciones que hubo hace unos días tal sean en realidad la voluntad del padre Pagliarani y no tanto la de Monseñor Felé. Entonces, si hay un comienzo de un regreso a lo que fue antes la fraternidad, pues hay que darle gracias a Dios.
y pedir por eso, ¿verdad? No estamos seguros a qué punto sea todo esto verdad, pero si es verdad, pues hay que pedirle a Dios de que el padre Palierani regrese a la antigua posición de la fraternidad, porque se ha liberalizado mucho la fraternidad y la gente se ha vuelto muy liberal, hasta los fieles, los sacerdotes estaban flaqueando en muchas cosas. Entonces, si hay algo real, pues esperemos que sea verdad. Esperamos, rezamos por eso. Porque en sí el hecho de tener obispos es algo positivo, porque eso da es una garantía para la validez de los sacramentos en el futuro, y eso es bueno, pero no es suficiente, porque ha habido muchas declaraciones de la fraternidad después del año 2000 y muchas cosas que no están bien, muchas decisiones, y todo eso habría que corregirlo, retractarlo y poner orden. Yo espero que no se queden solo con esto de las consagraciones y que no vayan más lejos. Entonces hay que hacer reparación de muchas cosas que se han hecho en el pasado, y yo lo deseo. Entonces, particularmente el documento del 2012, en el cual Monseñor Felé decía que los sacramentos de la nueva iglesia son legítimos y válidos. Entonces, eso es muy grave. Es como decir, nosotros hemos errado desde el principio, porque deberíamos haberlos aceptado, deberíamos haberlos dicho a la nueva misa y los nuevos sacramentos, porque si son legítimos, quiere decir que son buenos. Entonces, es lo que dijo Monseñor Felé. Entonces, esperemos que hagan una retractación, de alguna manera tienen que hacerlo. Eso se va a ver en el futuro. Y los que crean que ya, porque hubo consagraciones en la fraternidad, que ya todo está bien y que ya pueden ir a misa ahí, yo les digo que no. Todavía falta. Eso pudiera ser, aunque no hay seguridad, el comienzo de una vuelta a las antiguas posiciones de la fraternidad, pero no hay seguridad, no estamos seguros de que eso va a pasar. Así que yo a los fieles de la Resistencia no les aconsejo ir a las misas de la fraternidad, porque todavía están a medio camino. Esperemos que con el tiempo lleguen a corregir, pero no estamos seguros de que realmente ese proceso ha comenzado, así que no se hagan ilusiones así de rápido, ¿verdad? Y toda esa política, esa diplomacia de Padre Smithberger, de Monseñor Felé, que tiene muchos años de historia ya, porque eso comenzó con esa asociación que se llama el GREC, que era una asociación que fundaron en Francia algunos sacerdotes, y que estaban bien metidos los superiores de la fraternidad con eso, y era una manera de socavar el trabajo de Monseñor Lefebvre y de destruir la fraternidad, por lo menos sus objetivos, los verdaderos objetivos con los cuales fue fundada la fraternidad. Si se destruye, pues entonces la fraternidad no tiene sentido, y también merece ser destruida y disuelta en esta iglesia conciliar. Entonces hay muchas cosas que ellos, en la declaración que hicimos el padre Giuco y yo, una del 2023 y otra del año pasado, 25, ahí está todos los puntos en los cuales la nueva fraternidad difiere con Monseñor Lefebvre, y están las referencias, así que pueden ustedes verificar y ver que hay contradicción. Aunque ellos digan que no, pero hay varios puntos muy claros. Monseñor Lefebvre siempre dijo que la iglesia conciliar y la iglesia católica no es la misma cosa, y ellos no lo quieren aceptar. Esa no es la posición de Monseñor Lefebvre. Hay textos donde Monseñor Lefebvre lo dice. Se puede verificar
que la Iglesia Conciliar ha tomado el poder de la estructura de la Iglesia Católica, ese es un problema, es un misterio y es un problema, pero nosotros no somos cismáticos, no somos sedevacantistas, como luego se apresuraron a decir los sacerdotes en la fraternidad contra mí o contra el padre Giuco. Están diciendo algo injusto, no es verdad. Entonces hay que volver a esa posición que dio muchos frutos de santidad en la fraternidad. La fraternidad era otra cosa en otros tiempos, había más humildad. Ahorita son mucha prepotencia y creen que son los únicos, que son los mejores. Es falta de humildad, pero si fuera solo eso, pero sobre todo es la cuestión doctrinal, que es más importante. Ya no quieren decir toda la verdad. Entonces, ¿qué frutos dio la diplomacia de Monseñor Felé todos estos años? Que él hacía la vuelta del mundo haciendo conferencias de 5 horas, de 4 horas, para que la gente al final no le hiciera preguntas. Entonces, ya al final de la conferencia la gente estaba tan cansada que ya nadie le hacía ninguna pregunta, y es lo que él quería. Y entonces dando falsas esperanzas de que en Roma había una evolución, de que se mejoraban las cosas, de que en Roma nos querían y que nos querían ayudar, de que había esperanzas, de que había algo que cambiaba, que se mejoraba, insistiendo en eso. Y o sea, él creó esa espejismo delante de los fieles, delante de los sacerdotes, de que Roma se estaba convirtiendo. Pero ahora, ¿qué ha pasado? ¿Se ha convertido Roma? Nada. ¿Se ha mejorado? Por lo menos, nada. ¿Ha habido alguien del clero romano que se haya convertido? Pues no. Hay una excepción, es Monseñor Viganó. Pero Monseñor Viganó no lo quieren en la fraternidad. ¿Por qué? Porque Monseñor Viganó tuvo la humildad de aceptar la enseñanza de Monseñor Lefebvre. Él la promueve, él la dice, él piensa lo mismo y además dice las cosas con claridad, lo cual ellos ya no quieren hacerlo porque en su falsa diplomacia creen que van a traer a Roma, la van a convertir con dulcecitos, con caramelos, con concesiones, con silencios. Esa política no da frutos, no ha dado frutos, más bien ha desorientado a los miembros de la fraternidad, a los fieles de la fraternidad, los ha debilitado, los ha desorientado. Esos son los frutos de esa diplomacia. Y no hay frutos de conversión en Roma. Roma está peor, ha empeorado la situación. Ahora los papas dicen herejías abiertamente. En otros tiempos las decían de una manera velada, de una manera más o menos como Pablo VI, ¿verdad? Y ahora ni siquiera ya quieren aparentar. Tienen un sodomita como cardenal de la Congregación de la Fe, un sodomita que ha escrito libros, y él es el que se encarga en la Iglesia Conciliar de verificar todo lo que es conforme a la fe o no. ¿Se imagina una persona que es abiertamente un depravado y que también dice herejías? Y entonces esas son las personas que custodian la fe de la Iglesia, que están destruyendo. Con ellos han tratado y creen que la fraternidad con sus silencios, con sus omisiones, los va a convertir así. Pues ya vemos los frutos de esa diplomacia, nulos, nada. Ahí está. Entonces sí se vieron obligados a ser obispos. Esperemos que eso les abra los ojos y que digan, me equivoqué. Pero si tienen la humildad de aceptarlo, porque muchos miembros de la fraternidad creen que ellos son los mejores, los más sabios, los únicos, y no es así. Entonces, en la política de Monseñor Felé
hizo mucho daño porque sacrificó a muchos sacerdotes. Algunos los echaron de la fraternidad o los empujaron para que se fueran, con todas esas injusticias, con esas presiones, con esas... hicieron de manera que se fueran. Y después los acusaron de que se fueron. Pero primero los hicieron sufrir, como a mí, y me hicieron la vida imposible para que yo me fuera. Y ya que me fui, me dicen, es que él se fue. Eso es injusticia, es muy injusto todo eso. Entonces, los fieles están desorientados, los sacerdotes también. Muchos sacerdotes que eran buenos se hicieron liberales. Yo conocí sacerdotes que no eran liberales, que eran excelentes sacerdotes y que ahora están irreconocibles y que se han hecho liberales y que ya están defendiendo casi a la nueva misa o cosas así. Ese es el fruto de la política liberal de Monseñor Felé. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Entonces, sí, un día realmente esperemos, hay que rezar por el Padre Pagliarani. Si él decide realmente volver a la antigua posición de la fraternidad, pues va a tener que hacer de alguna manera reparación de todo eso que se dijo y todo eso que se hizo, que no ha sido retractado, que no ha sido corregido. Entonces se necesita que la gente lo sepa. No basta decir, es que yo pienso así. No, es que la Iglesia es una sociedad pública, no somos una sociedad secreta, todo se hace en secreto, ¿no? Entonces, necesitamos que eso suceda. Esperemos que Dios con el tiempo, tal vez las oraciones de Monseñor Lefebvre de alguna manera han ayudado, pero no estoy seguro qué pasará el día de mañana. Así que tengamos claro que lo que da fruto en la Iglesia es lo que es conforme a la doctrina. Si disociamos la doctrina con la misa, la doctrina con la piedad, la doctrina con el rosario, los disociamos, nos vamos a hacer herejes, nos vamos a hacer protestantes. La doctrina es la base de todo. Entonces, sí, hay católicos que quieren ser buenos católicos, pero no conocen su religión, porque no quieren leer, que son flojos y detestan la lectura. Entonces, no quieren que sus hijos lean. Consideran que es injusto obligarlos a leer. Están errados. Nunca ha sido esa la enseñanza de la Iglesia. Pero ya a unos que son ignorantes, ya les gustó ser ignorantes y creen que saben todo y dan cátedra y no saben, no han estudiado, no han leído. Es pura soberbia, todo eso es pura soberbia. Entonces necesitamos salvar la doctrina porque es el fundamento de toda la actividad que podamos tener en la Iglesia. Y todas las virtudes y todo lo que se practica necesita estar orientado por la doctrina, la enseñanza de Dios, la enseñanza de la Iglesia. Hay que volver al estudio, hay que volver a las buenas lecturas de nuestra religión, que hoy realmente es verdad, es difícil hallar buenos libros, pero ya se pueden conseguir, aunque sea en versión digital, libros antiguos y que son muy buenos. Entonces hay que instruirse, hay que tratar de entender qué es lo que está pasando en la Iglesia, qué es la crisis de la Iglesia. Entonces hay libros de Monseñor que se pueden leer y que explica ahí, ¿verdad? De Monseñor Lefebvre. Entonces queremos dar frutos, como decía nuestro Señor, aquel que es cortado de la vid, pues ya no esa rama se seca. Entonces, ¿cómo vamos a estar unidos al tronco de la vid, que es Jesucristo, si no vamos a dar frutos? Entonces, ¿cómo estamos unidos a Jesucristo? Pues yo estoy unido a Jesucristo porque yo voy a misa. Sí, pero primero, para estar unido a Jesucristo, hay que estar unido a su verdad, a su enseñanza. Y hay que estudiar nuestra religión.
Es el gran problema en México. Mucha gente no le gusta leer, son flojos. Entonces, decía el Papa Pío XII que en estos tiempos hay católicos que son grandes científicos, que tienen nivel muy alto en la universidad, que saben su profesión de una manera excelente, pero a nivel católico tienen un nivel de niño de catecismo. O sea, que es toda la formación que han tenido cuando hicieron su primera comunión, estudiaron el catecismo, pero eso es un nivel para niño chiquito. Los católicos adultos necesitan conocer su religión a un nivel diferente y no tener el nivel de un niño de catecismo. Entonces nuestra religión es muy amplia, muy compleja, hay mucho que saber. Hay bibliotecas enteras que hablan de todo lo que es nuestra religión. Pero los adultos, aunque a veces sean gente culta, por otro lado, son completamente como unos niños de catecismo sobre su religión, unos completos ignorantes que no conocen su religión. Pero eso sí, para presumir son buenos, para darse aires de importancia son buenos, pero no saben. Entonces, y Pío XII se quejaba, decía, sí, hay gente de católicos que tienen un gran nivel de estudios, pero a nivel religioso son unos ignorantes. Y hay una especie de desarmonía en eso, y dice, no, es que para los niños está bien el catecismo, para una persona adulta necesitan un manual de instrucción religiosa, que puede ser un libro de 500 o 900 páginas. Ay, ¿quién se va a atrever a leer eso? Es pereza. Entonces, para la formación religiosa es un deber, y mucha gente, aunque yo se los diga, aunque yo se los insista, no quieren creer, porque creen que saben más que el sacerdote. Pero yo les digo, la religión católica nos dice que es una obligación estudiar nuestra religión. No es un consejo, no es un buen deseo, es una obligación. La Iglesia nos exige que estudiemos nuestra religión. O hay tradicionalistas que vienen aquí porque les gusta la misa, pero no es todo, la misa no basta, hay que leer, hay que saber por qué estamos aquí, por qué estamos desobedeciendo al Papa, es algo importante. Porque este Papa es modernista, pues entonces hay que saber explicar por qué es el modernismo. Si yo les pregunto qué es el modernismo, van a decir, es algo malo, pero ¿qué es? A ver, explica. No saben, porque no han leído y porque no tienen tiempo de leer, pero sí tienen tiempo de ver la televisión, tienen tiempo de ir de paseo, tienen tiempo de 1000 cosas, pero no tienen tiempo de leer porque no tienen tiempo. Así lo dicen. Pero no es normal, y por eso yo veo que aquí en México la resistencia pues es muy limitada, porque en México la gente no se interesa mucho por la doctrina, se han vuelto apáticos en ese punto de nuestra religión, que es importante, es la base, entonces no basta que digan su rosario, no basta que vayan a misa, que sean buenas personas, como dicen, sí, que no hagan daño a los demás, no basta. Entonces debemos conocer nuestra religión y estudiarla. Entonces yo al momento dado distribuí libros del Padre Faría, el manual de instrucción religiosa, que está muy completo, muy bueno, y también lo he enviado por internet. No sé si lo han descargado, si lo han utilizado, si lo han leído. Espero que no nada más lo hayan guardado en su biblioteca para que se vea bonito. Decir, yo tengo muchos libros. ¿De qué sirve tener libros si no los leen? Entonces, los libros son para leerse. Y yo quisiera difundir más libros, pero bueno, falta de ayuda, de apoyo. Hay cosas que necesito apoyo para poderlos reproducir, pero yo no alcanzo a hacer todo. Entonces, si yo tuviera más ayuda, yo podría hacer más cosas, ¿no?
Pero hay gente que dice, no, pues que ya dijo misa el Padre, pues ya está, ya es todo, ahora sí a mi casa, estoy feliz, ya cumplí. No es así, nuestra religión pide más. Entonces, es verdad que en México el gobierno hizo que el pueblo se volviera ignorante porque hizo la escuela obligatoria y en esa escuela adoctrinaron a los niños los hicieron que se volvieran liberales, los hicieron que ignorantes porque no es una formación completa, la formación que se da en las escuelas del gobierno, no es la formación que se daba en otros tiempos en las escuelas católicas y que yo he visto libros de esa época, pues tenían un alto nivel. La gente, los mexicanos de otros tiempos tenían un nivel de estudios mucho mejor. Y ahorita el mexicano está volviendo a la barbarie, porque no leen, porque se han vuelto ignorantes, y lo peor es que a algunos les gusta eso, se han conformizado con eso, en lugar de decir, pues no debe ser, no debería ser. Entonces ya les gusta la ignorancia, les gusta ser tontos, y eso está mal. Entonces nuestro Señor no nos pide eso, no nos pide solo una parte, sino nos pide todo. Vamos a pedirle a Dios que nos dé siempre la lucidez para ver dónde está el peligro, el peligro para nuestras almas, y el demonio pues siembra por todos lados su cizaña. Entonces pidámosle a Dios que nos dé su gracia. Claro que sí, necesitamos su gracia, hay que pedirla, hay que buscarla, hay que ser fieles a la gracia, pero también la herencia de Jesucristo no solo es la gracia. Él nos heredó varias cosas, nos heredó la gracia, nos heredó su verdad, nos heredó su ley, nos heredó su iglesia. Entonces hay que volver a todo eso, no nada más una parte. Sí, y su verdad es la base de todo, es la entrada de la iglesia, la puerta de la iglesia es la verdad, la fe es la puerta de la iglesia. Y es lo primero que pide aquel que va a ser bautizado. El sacerdote le pregunta, ¿qué pides a la iglesia? Y la respuesta, la primera cosa que se pide para entrar a la iglesia es la fe. ¿Qué pides a la iglesia? Y el que va a ser bautizado responde, la fe. ¿Por qué? Porque es la puerta para todo lo demás. Así que pidamos a Dios que nos dé ese deseo de servir a Dios, no solo con piedad, con una buena cierta bondad humana, sino que sirvamos a Dios en la doctrina de la fe, que ese sí es un árbol que da frutos. Y todos los santos eran doctrinales, todos. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.